Muy buenos días a todas y todos para la jornada de trabajo de hoy. El tema de este panel es proceso de paz, participación de víctimas y medios de comunicación. Como indica el título, es obvio que nos vamos a concentrar en el conflicto colombiano y todo el contexto de este conflicto y las secuelas de este conflicto colombiano. Tenemos 3 participantes en este panel, 2 compañeras que vienen de Colombia y un compañero ecuatoriano, ¿sí? Y el orden de participación de los panelistas va a ser una compañera de Colombia, Ecuador y cerramos con Colombia, ¿sí? En primer lugar, tenemos el gusto de presentar a Ginette Bedoya Lima. Ella es periodista y conferencista internacional. Ella tiene una historia de 18 años cubriendo el conflicto armado colombiano en diferentes medios, en radio, prensa y televisión. Actualmente es subeditora del periódico El Tiempo. Ha publicado 7 libros sobre estos temas y su trabajo le ha merecido varios reconocimientos a nivel internacional, como el Premio Mundial de Coraje periodístico y el Premio Internacional a la Mujer de Cora. En el año 2009, después de un periodo de 9 años de haber sido secuestrada, torturada y abusada, decidió hacer público su caso y creó la campaña No es hora de callar, con la que ha logrado ayudar a mujeres víctimas como ella. En 2013 fue reconocida como una de las 100 periodistas que cubren guerras y violencia más influyentes del mundo. Y en 2014 fue reconocida como una de las 30 líderes más importantes de Colombia por la revista Semana y la Fundación Liderazgo y Democracia. Bienvenida, Ginette, y te damos la palabra. Gracias a la GIZ, a CIESPAL, a la Defensoría del Pueblo de Ecuador y a todas las entidades ACNUR y todas las entidades que se han sumado para poder hacer este encuentro aquí en Quito. Y gracias a todos y a todas por estar esta mañana aquí en este auditorio escuchándonos. Yo decidí no traer presentación porque creo que lo que tengo que compartirles es mejor que lo escuchen así, directamente de mi voz. Y quiero, más allá de darles bases o contarles o participarles cómo tiene que ser esa responsabilidad por parte de los periodistas y los medios a la hora de hablar de temas tan sensibles como la movilidad humana, lo que quiero es más compartirles una historia de vida, porque muchas veces los periodistas creemos que no hacemos parte de las historias. Y creo que el 100% de las veces somos parte de las historias. Cuando no somos parte de las historias es porque estamos informando mal. Creo que hay que ponerle un pedazo de alma, de corazón y de sentido de nuestro propio ser a cada cosa que escribimos, que plasmamos, que comunicamos. Y lamentablemente en el medio de este contexto de conflicto armado que vive Colombia, yo diría que no más de 60 años, sino por lo menos 200 años desde que somos una sociedad constituida como república, porque hemos venido guerra tras guerra. El problema es que se ha acrecentado en las últimas 6 décadas. Yo estaba haciendo una investigación en el año 2000 sobre tráfico de armas en Colombia. Era una gran red que compraba armas, las entraba por el Golfo de Urabá, por la parte norte del país, y luego se las distribuía a militares, policías, paramilitares y guerrilleros. Era un gran negocio del que comían todos los actores armados en Colombia. Y en medio de esta investigación descubrí que quienes estaban a la cabeza de esta red criminal
eran las mismas personas que nos cuidaban, policías y militares. Las investigaciones, las publicaciones que estaba haciendo me llevaron a hacer unas denuncias muy fuertes sin saber quiénes eran las personas de gran poder en Colombia que estaban detrás de esa investigación, pero ellos creyeron que yo ya tenía sus nombres y así ordenan mi secuestro. La mañana del 25 de mayo del año 2000, cuando voy a una cárcel en Bogotá, en el centro de Bogotá, a entrevistar a unos jefes del paramilitarismo, soy secuestrada en la puerta de la cárcel, delante de una patrulla de la policía a las 10 de la mañana. Me sacan de la ciudad en un carro, me llevan a 3 horas de Bogotá, a una zona rural, y allí durante 16 horas fui torturada y fui violada por 3 de mis secuestradores. Eso me acabó la vida, eso me mató en vida. Después de un operativo de la fuerza pública, mis secuestradores me dejan abandonada y empieza una pesadilla que hoy no termina. Es un largo recorrido, primero por encontrar justicia, segundo por volver a vivir y tercero por no desprenderme del periodismo, por entender que el periodismo me iba a devolver la vida. Y me la ha devuelto, indudablemente. Yo quedé en unas condiciones físicas muy complicadas, sin casi poder caminar, con golpes en todo mi cuerpo, con las agresiones y las secuelas que quedan de una violencia sexual. Y la respuesta que me dio el gobierno colombiano y el Estado colombiano en ese momento es que tenía que salir al exilio porque me iban a matar. Pero además que tenía que dejar toda la investigación que había hecho, que nunca he podido publicar además sobre este tráfico de armas y con unas secuelas físicas muy graves. Durante una semana estuve en la clínica pensando qué iba a pasar, qué iba a hacer. Y tenía 2 opciones, el exilio, como me lo habían planteado, o el suicidio, que era lo que yo quería en ese momento. Y lo que les puedo decir es que la fuerza de mi trabajo, el sentir que no había hecho nada malo, que lo que estaba investigando y lo que había publicado era mi razón de ser, por ser periodista, me llevó a eso, a decidir quedarme en Colombia, a regresar a la redacción del Espectador, donde trabajaba en ese momento, y a olvidarme de que había sido víctima. Fue una decisión difícil porque no sabía si el periódico me iba a recibir y afortunadamente el director del Espectador en ese momento me dijo que si yo creía que la tranquilidad la iba a encontrar en regresar a la redacción y seguir haciendo mi trabajo, que ahí estaba mi escritorio esperándome. Ese regreso fue 15 días después del secuestro, aún caminando con dificultad, con las marcas físicas de lo que había pasado. Ese regreso fue el 10 de junio del año 2000. Desde esa fecha no he dejado un solo día de hacer periodismo, ni he dejado un solo día de seguir denunciando. Son 15 años visibilizando el tráfico de personas, la guerra en Colombia, la confrontación armada, la violencia sexual contra las mujeres no solo en Colombia, sino en todas partes del mundo, el sufrimiento que tienen que cargar la población civil en medio de una guerra, pero también haciendo esto, hablando con colegas de todo el continente y de otras partes del mundo de cuál es nuestra responsabilidad como periodistas, de cómo nosotros como periodistas tenemos una gran misión y es ayudar a transformar la sociedad. No podemos ser simplemente actores pasivos que transmiten informaciones o que transmiten noticias o que se limitan a escribir o hablar
sobre determinados temas. Cuando yo estaba en la cama del hospital, entubada, después de todo lo que pasó, y llegaron mis colegas de los canales de televisión, lo primero que hicieron fue prender la cámara y decirme, díganos algo porque nos están pidiendo un registro. Y ese día sentí asco del periodismo que había hecho hasta ese día, porque yo también lo había hecho. Yo también había estado cerca de las víctimas y había hecho exactamente lo mismo. No me había detenido un segundo a pensar que esa persona a la que le estaba poniendo la grabadora venía de un drama, venía de un momento cruel en su vida. Ahora yo lo estaba viviendo en carne propia. Digamos que me tocó aprender a fuerza, a las malas, lo que es tener respeto por la dignidad de otras personas. Y nosotros como periodistas muchas veces no lo hacemos. No nos detenemos a pensar que tenemos que estar en los zapatos de ese hombre, esa mujer o de esa persona que tenemos enfrente. Y mucho menos nos ponemos en los zapatos de los otros cuando nos sentamos a escribir o cuando nos sentamos a hacer un proyecto audiovisual. Creemos que hay temas que no son relevantes simplemente porque no vemos la sangre o porque no vemos el muerto frente a nosotros. Y creo que eso es lo que ha pasado específicamente en Colombia con el tema del exilio, de la inmigración económica, del desplazamiento interno, de los refugiados. No hay una conciencia clara por parte de los medios de comunicación masivos, de los grandes, por entender que esta es otra de las heridas abiertas que tiene el país. No hemos sido capaces de asumirlo. Y si hace uno una radiografía de todo el continente, desde Canadá hasta Argentina, de cómo este hemisferio ha tratado el tema de sus propios inmigrantes, de su propia movilidad humana, pues es desastroso lo que hemos hecho. Porque nos hemos dedicado a mirar la paja en el ojo ajeno. Nos hemos dedicado a hablar de qué es lo que pasa en Europa. Y nos dedicamos a pontificar sobre las inmigraciones en África y de los conflictos internos en África y cómo ha tenido que salir la gente, y no hemos sido capaces de mirar qué está pasando en nuestro entorno, qué pasa en nuestra casa. Estoy mezclando un poco todo porque todo lleva allí. Tener que haber afrontado esta dura experiencia indudablemente lo pone a uno en los zapatos del otro. Y necesariamente tiene que haber cierta sensibilidad frente al drama del otro, sobre todo frente a temas que siguen siendo invisibles. Y en el caso de la violencia sexual también, en Colombia, solamente hasta hace 4 años se empezó a hablar y se empezó a reconocer que hay millones de mujeres como yo que han sido violentadas sexualmente. A eso he dedicado los últimos años de mi carrera, a visibilizar la violencia de género en Colombia y a visibilizar la violencia de género en América Latina. Nos sigue dando pánico hablar con respeto sobre la violencia contra las mujeres en América Latina. Tenemos unos índices de feminicidio altísimos y sobre todo en comunidades de mujeres desplazadas. Lo que pasa en la frontera colombo-ecuatoriana es aberrante, nadie ha hablado de eso. Y los medios que lo hacen, los medios alternativos, los pequeños, no tienen el suficiente eco para hacer mella en el gobierno y en las políticas de implementación de protección de los derechos de las mujeres. Es increíble cómo nosotros y nosotras, periodistas, comunicadores, seguimos siendo cómplices de delitos tan aberrantes como los que están ocurriendo. Creo que esa también tiene que ser una autorreflexión para que la hagamos en este taller, en esta jornada, en este encuentro que tenemos aquí en Quito. A veces creemos que por el simple hecho de publicar un reportaje o de visibilizar un tema, cumplimos nuestro trabajo. Y nosotros tenemos en nuestras manos un regalo que nos ha dado
este oficio y que nos ha dado la vida misma, y es el poder comunicar. Y la comunicación transforma. Independientemente de que trabajemos en un medio de comunicación grande, masivo, o que trabajemos en la emisora local en la frontera, en el Putumayo o en Sucumbíos, el poder de la palabra transforma. Y quiero que eso lo tengan presente en cada cosa que hagan. Con el simple hecho de lograr transformar el entorno de 100 personas que me escuchen o que lean mi boletín, o de una comunidad mucho más amplia al que pueda llegar mi trabajo de investigación, eso ya es un gran aporte para poder transformar toda una sociedad. Y yo lo he podido vivir con este drama. Mi dolor, la persecución, hoy en día sigo amenazada, tengo 7 escoltas en Colombia, tengo que andar en un carro blindado, pero eso me ha llevado a entender cuál es mi responsabilidad como periodista. Y tiene que ser una mezcla y una empatía entre el ser ciudadano y el ser comunicador. Y ahí es donde tenemos esa gran responsabilidad, ese papel que tenemos que asumir frente a la sociedad. Todo esto que les digo es más como un llamado para que cada vez que ustedes hablen de esos conciudadanos, de esas otras personas, hombres y mujeres, que están afrontando en este momento una situación difícil de desplazamiento, de migración, de refugio, de exilio, tengan un poco la magnitud, no del drama de ellos, sino de la responsabilidad de ustedes, la responsabilidad que tenemos como profesionales. Y para ir cerrando, solo agrego que Colombia vive un momento histórico. Yo tuve la fortuna de hacer parte del grupo de 60 víctimas que fuimos invitadas a La Habana a hablar con los negociadores de paz. Lógicamente mi exposición ante las FARC y ante el gobierno fue el tema de violencia sexual y cómo era un delito invisible y cómo nadie se atrevía a hablar de la violencia sexual simplemente porque no consideran que sea un crimen grave, simplemente es, bueno, fue mujer, le tocó. Y creo que venir haciendo ese trabajo de concientización, de hacerle entender a los negociadores en La Habana que el tema de género atraviesa la transformación del país y atraviesa el proceso de paz, y que sin el tema de género va a ser una paz que va a fracasar. Creo que ese es otro papel que lo he asumido también, no como víctima, como sobreviviente, sino como periodista. Y ese es otro llamado. Ojalá los medios en América Latina entendieran la responsabilidad que tienen para empezar a frenar la violencia de género. No puede ser que nosotros, desde nuestros espacios, sigamos tratando la violencia de género dependiendo de la gravedad del ataque contra las mujeres, de una forma amarillista, de una forma machista, pero sobre todo de una revictimización constante. Ahí también tenemos mucho trabajo por hacer y tenemos también una responsabilidad muy grande. Sé que son muchas cosas, solamente quería compartirles un poco esto desde mi experiencia. Sé que en la tarde nos vamos a ver en los talleres y vamos a tener oportunidad de hablar más, pero les repito, es importante que entiendan el papel de cambio que ustedes como comunicadores juegan. Aprópiense de él, aprópiense. En sus manos está ayudar a cambiar la realidad de nuestras sociedades. Muchas gracias. Déjame darte un abrazo. Muchas gracias, Ginette. Creo que tus palabras es algo más que una ponencia académica, periodística, y nos deja muchas cosas para reflexionar y discutir después. ¿Sí? Muchas gracias.
Ahorita quiero invitar a Hernán Higuera, él es periodista ecuatoriano, desde 1995, tengo entendido, y él ha sido parte en este tiempo de varias plantillas de Radio Quito, de Radio Democracia, del FM Mundo, y actualmente trabaja en Ecuavisa, ¿sí? Hace ya 13 años, bastante tiempo, y su especialidad periodística son temas políticos, militares, policiales y judiciales. Y es un periodista que no teme a trabajar en escenarios de riesgos, como son temas de narcotráfico, de la guerrilla, de la frontera norte y otros temas. Hernán, todo tuyo. Gracias a todas las instituciones que me hicieron llegar la invitación para poder compartir las experiencias de este oficio, de ser periodista, pero más que nada compartir esas experiencias de ser humano, de cuando te toca cubrir esas informaciones que a veces te obligan a dejar de lado incluso esa coraza que uno tiene como periodista. Pero antes de empezar, yo quiero rendir un justo homenaje a Ginette Bedoya. Y yo no te conocía personalmente, he leído tu libro. Realmente uno se apasiona cuando ve las injusticias, y yo creo que a ti te pasó un exceso de esta pasión por el periodismo que tarde o temprano nos pasa la factura a todos quienes amamos este oficio. Ginette, seguramente de Ecuador, en esos momentos difíciles no habrá llegado un abrazo, un apoyo solidario. Créeme que nunca es tarde, yo te lo hago llegar a nombre de todos los periodistas que trabajamos en estas situaciones difíciles y complicadas. Sabemos lo que es eso, lo sentimos, lo vivimos a diario. Así que mi abrazo solidario, Ginette. Vamos a entrar en el tema de el proceso de paz, participación de víctimas y sobre todo cuál es el papel de los medios de comunicación. Voy a hablar por los medios de comunicación ecuatorianos, haciendo un análisis sobre cómo se abordan estas temáticas, y sin duda alguna ustedes, que son nuestra teleaudiencia a diario, harán sus propios criterios y sus evaluaciones de cómo se han tratado estos temas de movilidad humana. Y acogiendo un poco las palabras de Ginette, yo diría que sí, que los comunicadores sociales ecuatorianos hemos cometido una serie de errores, una serie de omisiones por el simple hecho de querer cumplir un trabajo por el que me pagan. Eso se hacía antes, al menos lo puedo decir por la forma en cómo, por ejemplo, en mi carrera ha ido cambiando ese concepto. Porque antes, cuando recuerdo yo en el año 98, me parece, hubo una salida masiva de ciudadanos colombianos del Bajo Putumayo hacia la zona de Ecuador, hacia Puerto Nuevo, Puerto El Carmen, hacia Lago Agrio, todo lo que es Sucumbíos. Yo recuerdo que se instalaron las microondas, los satélites, se instalaron una serie de equipos para poder transmitir este fenómeno migratorio. Y todo el mundo hablaba del fenómeno masivo en sí, per se, pero muy pocos se ocupaban de esa necesidad que tenía la persona que venía con un niño en brazos cargando lo justo, o quizá ni eso. Pero el papel del periodista simplemente era tener la imagen, tener la grabación, tener la entrevista del ciudadano, preguntarle por qué le pasa eso y qué siente y qué necesita, y reportar de inmediato a través de su medio, pero de una forma tan insensible que cualquiera hubiese tenido su derecho de decir no te doy la entrevista y punto, y a ver qué haces con tu trabajo, si te lo aguantan, te botan de tu empresa o qué haces. En realidad esta tarea nos lleva, o nos ha llevado a muchos, a ponernos un escudo encima de la persona y volvernos como rocas, es decir, a no sentir lo que sienten las personas que están obligadas a ese tipo de eventos o de fenómenos. Yo había preparado una ponencia, que la tengo acá, en el hecho de que la ciudadanía tiene mucha razón, y sobre todo las organizaciones que se especializan en este tipo de eventos,
de criticar el tema del sensacionalismo con el que se trata la información en temas de movilidad humana. Y es por la inmediatez, es por la facilidad de muchos colegas periodistas, en las que yo me incluyo. Eso me pasaba hace muchos años, y hasta que un momento me tocó la parte sensible, la parte humana, cuando una señora se me paró al frente en Lago Agrio, en un albergue, y me decía: señor, si usted me saca en la televisión, ¿se ha puesto a pensar lo que me va a ocurrir? Van a matar a mis 2 hijos, le están persiguiendo a mi esposo y ahora van a saber dónde yo estoy. ¿A usted le gustaría que le hagan eso? Yo nunca me había preguntado eso. O sea, no se me había ocurrido en ningún momento preguntarme eso. Lo que decía bien Ginette, uno nunca se pone en los zapatos de la persona a la que le lanzas el micrófono, le lanzas la entrevista o la grabadora o la fotografía. Y a partir de ese momento uno empieza a reflexionar. También la madurez de la profesión, los años te van dando, digamos, la experiencia y la experticia para no volver a provocar esos errores. En el año 1999, un señor en Barranca Bermeja, en Sucumbíos, este sitio es del lado ecuatoriano, me dice: señor, yo tengo una imagen grabada en una filmadora de un helicóptero colombiano bombardeando territorio ecuatoriano. Le digo: no se lo puedo creer. Me dice: sí, mírela. Efectivamente, en ese momento se había desatado un conflicto diplomático entre Ecuador y Colombia por un bombardeo que hubo en esa zona. Y este señor me dice: ¿sabe qué? Pero yo quiero que pongan, cuando salga esa imagen, yo quiero que pongan mi nombre, que digan que yo fui el que grabó eso. ¿Está seguro? Me dice: sí, porque la imagen no es de ustedes, es más, se la voy a vender. Le digo: ¿está seguro? Bueno, yo no tengo problema, si usted quiere hacer dinero con esto, yo llamo a la empresa y vemos qué hacer, pues nos ponemos de acuerdo. A ese señor lo conocían como el Manaba en esta zona, y él puso su nombre y su seudónimo. Entonces yo un poco me opuse a eso porque sabía el riesgo que implicaba. Sin embargo, él no lo magnificaba, a pesar de habérselo advertido. Fue parte del negocio que él hizo con la empresa, y bueno, yo nada más tuve que respetarlo. Efectivamente, la imagen era del helicóptero Black Hawk disparando un misil hacia territorio ecuatoriano. Esto fue en el año 99, me parece, si no me equivoco. Y sucede que después de que se difunde la imagen, se da la noticia, se identifica a la persona que filmó por su petición propia. No tardaron 2 o 3 días y el señor nunca más se lo volvió a ver en ese lugar. Hasta el día de hoy yo tengo ese cargo de conciencia, digamos, si se quiere, de saber de qué pasó con esta persona. ¿Qué fue de este señor? ¿Logró huir? No sé qué pasó. A veces nos dejamos llevar también por esas situaciones de respetar lo que la gente quiere, pero creo que en el papel nuestro también está hacerles la advertencia de lo que es el poder de los medios, de lo que pasa cuando usted expone su rostro o visibiliza su situación, que puede ser beneficiosa o puede ser contradictoria. Y así una serie de experiencias, porque este oficio de periodista en incontables oportunidades me ha obligado a mí a estar de un lado hacia otro, rompiendo estas barreras limítrofes que se abren que abren paso a mucha gente con historias distintas, con historias diferentes, con historias que muchos quieren contarlas y otros prefieren callarlas. Personas con rostros de dolor y desesperación, personas que añoran su entorno, su olor de hogar, sus costumbres, sus tradiciones, su gente. Pero a nosotros lo que nos interesa es su historia, ese momento, sin saber lo que ellos traen consigo, en su mente, en su alma, en su corazón.
Mas, sin embargo, solamente los vemos sufrir y no nos condolemos. Hace poco tiempo acabamos de constatar como programa Visión 360 de Ecuavisa lo que ocurrió en la frontera entre Colombia y Venezuela. Un impasse diplomático, una situación complicada al borde de un conflicto, digamos que no, afortunadamente no escaló a mayores, pero la situación fue muy difícil porque en esas fronteras que son capaces de abrirse, de expandirse, de ser buenas para unos y malas para otros, sencillamente cuando llega una recesión se cierran para todos y los más afectados son la gente más débil. En este caso nosotros, por ejemplo, evidenciamos la forma en la que salió ese gran número de personas que tuvieron que abandonar, echados de Venezuela, porque no hay otro término, y cómo los grupos, las mafias que operan en esta zona de frontera inmediatamente empezaron a tomar el control en complicidad con las fuerzas militares de los dos lados, en donde supuestamente se protegía la integridad de los seres humanos, se protegía la integridad y los derechos de los menores, de los ancianos, hombres y mujeres, pero al mismo tiempo se aprovechaban económicamente de lo que allí pasaba, porque no podían cruzar por el puente, pero cruzaban por las trochas, y para cruzar por las trochas tenían que pagar fuertes cantidades de dinero, pues digamos no fuertes, sino tenían que pagar dinero, y no pagaban a las mafias o a los delincuentes comunes, tenían que pagarlo a los propios militares, a quienes son llamados a custodiarlos y a cuidarlos. Eso evidencia claramente que las ideologías políticas están por sobre la protección de las personas, y allí tenemos nosotros un grave problema. De hecho, estamos también en la obligación de evidenciar ese tipo de cosas, pero más sensibilizarnos con las víctimas. Afortunadamente allí el gobierno colombiano adoptó medidas inmediatas, digamos que no desprotegió a los ciudadanos, los mantuvo a muchos en albergues, posteriormente pasaron los días y se los envió a hoteles. En algo palea la situación, la necesidad de quienes están en ese tema de movilidad, pero no es todo. Lo que uno añora es la casa, los suyos, su entorno, su felicidad, el olor de hogar, como les decía antes. En 20 años de carrera periodística se entretejen vivencias que nos enfrentan con realidades propias, ajenas algunas, historias que parecen hasta irreales, como aquellas que nuestros migrantes viven en Europa con un rumbo en sus vidas que jamás lo imaginaron. El hecho de, por ejemplo, migrar en busca de una mejor vida y encontrarse con una deuda impagable por el simple hecho de haberse atrevido a soñar con tener una casa digna donde vivir, lo que este país alguna vez les negó. Compatriotas que se vieron envueltos en una estafa de las inmobiliarias y que acabaron con sus sueños de una mejor vida. Yo respeto mucho la crítica de quienes consideran que los medios de comunicación tratamos este tema de movilidad humana con un enfoque de sensacionalismo y quizá existen ejemplos de sobra, pero creo que el análisis también se lo debe hacer al periodismo serio, que respetando la identidad y el derecho de las personas, aparecen ampliando y expandiendo su derecho a expresar su voz. Afortunadamente, la empresa para la que yo trabajo, hace 2 años logró crear el programa Visión 360, el cual a mí personalmente me ha servido para deshacerme un poco de esos cargos de conciencia que uno tiene por tratar la noticia de una forma superficial. Hoy tengo la posibilidad de hacerlo de una forma mucho más profunda, de investigar, de meterme, de lograr captar las imágenes, de presentarle a la ciudadanía la historia completa, no la historia a medias. Y por eso, digo yo, me he liberado quizá un poco de esas culpas que uno a lo largo de la carrera periodística va adquiriendo,
y asumir los compromisos de que sí se puede hacer mejores cosas, sí se puede lograr a pesar de la situación que se vive en el Ecuador con la vigencia de la ley de comunicación, a pesar de esa mordaza y de esa camisa de fuerza que significa el obtener información de las entidades oficiales, por ejemplo. En este fenómeno de la movilidad humana hay muchos hombres y mujeres cuyas voces no han sido las protagonistas. No suelen aparecer en la esfera pública, pero dan pasos silenciosos para acercarse en medio de su situación a un comunicador y usarlo como canal para poder enviar un mensaje de ayuda, de solidaridad hacia una sociedad muchas veces apática. Nos ha pasado. Mucha gente que dice: yo no quiero aparecer en pantalla, no quiero aparecer en radio, pero ¿sabe qué? Por favor diga esto, cuente mi historia, por favor revele que estamos en esta situación. Y lo gritan como clamando la necesidad de que esa sociedad reaccione ante temas como estos, porque uno piensa que jamás le va a pasar, que jamás le va a suceder, y a la vuelta de la esquina uno está inmerso también en ese tema, sin que necesariamente uno tenga esa realidad inmediata en su cabeza. Buscar relatos de personas en situación de movilidad significa entrar en esa lucha histórica y diaria por una vida mejor, y que para conseguirla se debe incluso vivir al borde del peligro, la pérdida de la libertad o incluso la muerte. Esto lo escribí por una historia que me tocó contar el año anterior, cuando, navegando por el río Putumayo, en un reportaje sobre la situación de las poblaciones de frontera del lado ecuatoriano, se nos ocurrió ese momento en el río Putumayo ingresar a un caserío del lado colombiano. Yo fui con un dirigente indígena de la zona y le pregunto si es que nosotros podríamos obtener la versión de la gente que vive en la zona de frontera sobre su forma de vida. O sea, ¿los atienden, no los atienden, los han abandonado por completo? ¿Qué está pasando? Esto a propósito de la reanudación de las fumigaciones en la zona de Sucumbíos y el Bajo Putumayo. Y resulta que nos encontramos con dos muchachos, ingresamos a ese lugar, nos encontramos con dos muchachos, el uno habrá tenido unos 20 años, el otro unos 25 años, y eran raspachines, estaban raspando la hoja de coca y elaborando la pasta a base de cocaína. En medio del temor, porque uno ahí no sabe lo que va a pasar, quiénes son, quiénes vigilan, de quién es ese lugar. Me atreví a conversar con ellos y no justificar su situación, ni su forma de vida, ni su forma de obtener recursos, pero sí a entender la parte humana. Es decir, claro, eran personas que tuvieron que salir del interior de Colombia, refugiarse en un lugar que era la frontera, y claro, debían comer, necesitaban un negocio a qué dedicarse, y cayeron en las manos de las mafias, que les obligan a ese tipo de trabajos que para ellos, digamos, es un trabajo más. Entre otras cosas que yo les preguntaba era: ¿ustedes saben cuánto daño hacen a la gente con este producto que ustedes elaboran? Y decían: sí, pero nosotros también necesitamos vivir. Hay una pérdida de la conciencia humana en el sentido de que todo parece normal, de que estos conflictos que se ven solo en la televisión o se escucha a través de las radios o se lee en los periódicos, es como si leyéramos cualquier cosa y no nos ponemos un momento en esa historia. Hemos llegado a un punto en el que la sensibilidad humana desaparece. Yo también tuve la oportunidad de entrevistar a los líderes de las FARC en La Habana el año anterior y preguntarles, en un diálogo, digamos, un poco temeroso de mi parte, porque yo tenía la necesidad de preguntarles, por ejemplo, a un tipo que era un dirigente de uno de los frentes, sentarlo ahí en un parque en La Habana y decirle: ¿y usted cuántas personas asesinó?
escucharle al ciudadano decir, uy, uno no se acuerda porque uno dispara y ahí caen un montón y ya pues uno no ve ni a quién dispara. O decir, sí, he disparado 5 misiles a 3 casas y ya pues. Y yo le preguntaba, ¿y si había niños ahí? Bueno, al que le tocó, le tocó. Y esas partes son las que a uno le duelen y le molestan. Y yo, respetando tu posición, por supuesto, Ginette, yo digo, cuán difícil va a ser lograr un acuerdo de paz en Colombia mientras estos ciudadanos no reconozcan todos y cada uno de sus crímenes, de sus propuestas de violencia y de las consecuencias causadas a millones de ciudadanos, no solo de Colombia, también de Ecuador. Cuán difícil va a ser lograr eso. Esperemos que por el bien de ese país, de alguna u otra manera, se logre sanar esas heridas para que no haya más gente que tenga que estar obligada a moverse de un lado a otro o a huir, o a rehuir, porque ha habido gente que ha tenido que huir muchas veces. Yo espero haber llenado las expectativas, fomentar un debate luego, contestar preguntas y pues presto a eso. Muchísimas gracias, Hernán. Creo que es importante tener en el Ecuador periodistas responsables, con sensibilidad frente al otro, que trabajan sobre temas de frontera. Sabemos que es difícil. Hemos trabajado muchos años en la frontera norte del Ecuador, en el sur de Colombia, y sentimos la necesidad y muchas veces la ausencia de un periodismo responsable que trabaja sobre temas de frontera, porque prevalece en el Ecuador y en Colombia la ignorancia frente a la situación de la gente que vive este tipo de conflictos en frontera. Por eso, muchas gracias por el trabajo realizado en este sentido. Ahorita tenemos la suerte de contar con otra militante de la comunicación, con Alma Montoya. Ella es comunicadora social, especializada en gestión y desarrollo comunitario, y también tiene como lema comunicación para el cambio social. No solamente es de nacionalidad colombiana, ha trabajado en muchos países, también en el Ecuador, en radios comunitarias, y ella asesora y acompaña redes de radio comunitaria en zonas de conflicto y en diferentes tipos de redes, con el grupo Comunicate. También es presidenta de la Fundación Sumapax y es miembro de varias redes, incluso de América Latina, de ALER, de la Red de Medios Educativos de América Latina, también de Catavento de Brasil, Educom, Red de Educación y Comunicación de América Latina. Escuchamos la ponencia de Alma, mucho gusto, muchas gracias. Muchas gracias, Rab, y muy buenos días para todos y para todas. A Rab y a los compañeros de la mesa, Hernán y Ginette, un saludo grande. Bueno, yo soy ecualombiana, 18 años viviendo en el Ecuador, entonces ecualombiana de corazón, de vida y de alma. A ver, este 2015, que estaba recordando fechas, son también algunas energías. En este mismo auditorio, en el 95, se realizó el primer Festival Internacional de Radioapasionados y Televisionarios. Entonces, fuera de todo el camino que ya se había hecho antes del 95, en este recinto se recibió por primera vez las iniciativas democratizadoras, esa palabra no se usaba en esa época, y nació el movimiento de radioapasionados y televisionarios. Y hoy también con una terminación de 5, Ginette sí es experta en este tema, son 30 años de la masacre del Palacio de Justicia de Colombia. Y precisamente, si no es ya, dentro de 20 minutos, está el presidente de Colombia,
pidiéndole perdón, exigido, ¿no?, por la Corte de Justicia Internacional de Justicia, ¿no?, pidiéndole perdón a los hijos de las víctimas de aquel holocausto, y también a Colombia en los compromisos que tuvo el Estado en esa toma de Palacio de Justicia. Bien, menos mal que en la presentación quedó aclaro, no soy periodista, soy comunicadora social. Entonces ya empieza la gente a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo así? Entonces, el equipo al que hago parte está compuesto por 18. Obviamente yo soy la mayor, pero además son todos jóvenes. En Colombia se dice alma de la cucha, o sea, la vieja, ¿no? Pero todos son jóvenes comunicadores sociales y algunos comunicador social periodista. Y quiero subrayar eso por la experiencia que vamos a contar en ese proceso de paz, en esa participación de víctimas y de medios de comunicación. Porque nuestro trabajo ha estado centrado desde la comunicación comunitaria. Y obviamente los espacios y las producciones también desde un periodismo de formación y un periodismo de investigación en terreno. Si todo marcha bien, bueno. ¿Sí sale? Sí. Mi charla va a estar en 3 puntos y para eso un contexto. El primero es con esta imagen demostrar de que todo el periodismo, todo el trabajo comunicacional, y en este caso el radial, nuestro campo viene con un énfasis en las radios comunitarias, locales, en las radios de interés público y en radios étnicas, ha sido amenazado. Hemos perdido muchos compañeros. Anoche conversamos en el Hotel Conginé recordando de algunos compañeros, incluso hacíamos memoria de Juan Carlos Benavides, de un compañero de la radio Manantial en el Alto, en Sibundoy, que también hizo parte, digamos, de estas personas que con un compromiso desde una comunicación, desde un periodismo comunitario y social han perdido la vida. Decía que en 3 partes voy a hacer mi charla. Una es la situación o la realidad que vive el país, y en cuanto a la situación de los medios. Colombia, que nos afanamos de decir que es uno de los países que lleva un largo periodo democrático, es una democracia excluyente, y excluyente incluso desde los mismos medios, y provocado muchas veces desde los mismos medios, ¿no? Se sigue estigmatizando a las víctimas, hacia los pobres, a los librepensantes. Se sigue utilizando un lenguaje despreciativo a todo lo que tenga que ver con lo local, con lo regional. Esto no quita que hay experiencias, y a esas vamos, ¿no?, para mostrar ahora, pero el lenguaje que han manejado los medios, sobre todo esos medios privados y esos medios comerciales, ha sido siempre el llegar a las comunidades, ver que lo espectacular, y hasta ahí fue su función. En el informe que la semana pasada publicó Comunicadores Sin Fronteras y la Federación de Comunicadores, de Periodistas de Frontera y de Periodistas de FECOM, presentaban en su investigación que por más que en Colombia exista una ley de radiodifusión, en donde tenemos las radios comunitarias, una por cada municipio, en estos momentos tenemos 650 prendidas, faltan todavía unas 610 por montar, es decir, cada municipio, cada pueblo tiene su emisora comunitaria. Por más que está el rango de las emisoras de interés público, y subrayamos de las de interés público aquellas que tienen que ver con las universidades, los centros de cultura, las étnicas, y entre las étnicas las indígenas, las afro, pueblos ron y raizales. Y a pesar de todo esto, el 57% del poder de los medios están en los medios privados.
porque asimismo como vino la convergencia tecnológica, asimismo vino la convergencia de capitales. Se encontraron, o sea, están allí mismo con todo el poder del Internet, de los canales privados, etc. Es por esto que tenemos que ver algunos trabajos, obviamente, y cada año premiados por las empresas de comunicación a los medios privados y comerciales. Pero también existe un gran movimiento de lo que tiene que ver con esas otras radios. Por ejemplo, en Colombia tenemos una red muy activa y cada vez más activa de 60 emisoras universitarias. Muchos de los trabajos en las regiones las hacemos en trabajo coordinado y articulado, radios comunitarias, radios indígenas y radios universitarias. Repito, son 650 que están prendidas de las comunitarias. Digamos que están con la ley, es decir, están bajo la ley, ya están con sus papeles, suponemos. Pero el problema de las 650 comunitarias que tenemos prendidas no necesariamente cumple su función comunitaria o de acompañamiento a la comunidad. ¿Por qué? Porque su modelo y su referencia es la comercial. Incluso muchas, y ahí viene uno de los regaños que nos dan los privados y de levantamiento de polvo que hay en ciertas regiones, porque a veces las mismas radios comunitarias y las mismas radios indígenas lo único que hacen es imitar a la radio comercial. Entonces tenemos 650 prendidas, pero eso no quita de estas experiencias de las que vamos a anunciar ahora, que han marcado una pauta, están marcando una pauta y se están jugando una vida por construir cotidianamente la paz. Muchas de nuestras emisoras han tenido que autocensurarse. ¿Por qué? Porque en muchas de nuestras emisoras comunitarias no se tienen noticieros, no se tienen programas que tengan que ver con el género periodístico. Entonces nos ha tocado inventarnos otra forma de contar historias, nos ha tocado otra forma de hacer denuncias, nos ha tocado otra forma de ver cómo acompañar estas comunidades que viven y que han vivido muy fuertemente y que viven la guerra a diario. Y ahí viene entonces nuestro segundo punto, que es el espacio de iniciativas. En estas iniciativas están escuelas comunitarias y centros de formación popular. Ahí vemos en la foto en Ocaína Estéreo, que queda, coloqué fotos sobre todo que están más acá en la frontera, que tienen su escuela de formación radial. Comunidades que tienen una base social muy fuerte, que tienen red de reporteros en las veredas, ¿no? Y gente que se ha ido capacitando poco a poco. Han formado escuelas comunitarias, populares de comunicación, o escuelas radiales, o escuelas audiovisuales. El caso de Caquetá, por ejemplo, que es otra de las zonas amazónicas en donde tenemos fuertes centros de producción audiovisual. Trabajo articulado con la academia, la organización social, con la iglesia, con el Estado, pero también con la empresa privada. ¿Por qué? Porque, bueno, se puso de moda de que la empresa privada tiene ese rango de responsabilidad social, obligándose para entrar en un proceso de cualificación. Y hemos aprovechado esa coyuntura, hemos aprovechado esa estrategia también de ciertas empresas privadas con las que se ha podido dialogar para poder hacer un trabajo también en las regiones. Otra de las iniciativas es que hemos involucrado a todas las distintas generaciones, a los niños, a los jóvenes, como una estrategia para evitar el reclutamiento de los diferentes grupos armados. Esto sobre todo hablando de la región de la Macarena, incluso del mismo Putumayo, pero hablando también de la región de Arauca, estas otras regiones que tienen que ver con el límite con Venezuela. Pero también es trabajar articuladamente, esa es otra de las iniciativas. Trabajamos articuladamente con organizaciones
y en estos momentos con organizaciones comprometidas con el tema de la paz. En la foto que a su mano derecha, está a su mano derecha, por ejemplo, es una de las redes, Resander, corresponde a la región del límite con Venezuela. Esta red, por ejemplo, con un mandato del Alto Comisionado de Paz, ha realizado la capacitación de 160 emisoras, pueden estar en 163, 165, con los temas y con la actualización de los temas de los diálogos de La Habana. Es decir, empeñadas todos en cómo prepararnos, en cómo bajar a un lenguaje popular, a un lenguaje comunitario, hasta el último rincón de los 1.170 municipios que tenemos en el país, ¿no? Estos temas de paz, de reconstrucción o de construcción de paz desde la vida cotidiana. Nos hemos unido también con Naciones Unidas, con los diferentes organismos dentro de Naciones Unidas en campaña como Respira Paz, pero tenemos ahí también lo que ayer fue presentado por Cristian, el trabajo que hace la GIZ con Tu Voz en la Frontera. Y Cristian, nos quedaste debiendo ayer un audio que tiene que ver precisamente con ese trabajo en la frontera. Sí, precisamente. Permítame ofrecerles. Del municipio de Tumaco, mi departamento es Pasto y me tocó salir de Tumaco huyendo porque tengo 2 hijos con los cuales llegué aquí a Ecuador desplazada, por lo que pues la guerrilla en ese momento estaba tumbando torres, nos quedamos sin energía, estaba colocando bombas en los CAI de los puestos de la policía, estamos inseguros y pues para el colmo de la desgracia pues colocó una bomba en todo el tubo de acueducto donde nosotros tomamos el agua del río, que se llama el río Mira. Pues más sin embargo, pues este río tiene un tubo que es petróleo y al reventar. Sí, al reventarlo, todo el petróleo cayó en el agua donde nosotros tomamos. Contaminando el agua. Ay, perdón, tengo miedo. Nos tocó coger y pues esperar que llegaran unos carrotanques. Yo creo que usted sabe que es carrotanque. Sí. El agua llega turbia, nosotros estamos sin alimentación, poca agua, escasa. La gente, la mayoría, la que tiene agua, queda con agua y la que no, toca con una ollita mediana pedirle al otro hasta que llegue el otro día el agua, y así pues toca y pues ahora pues en el municipio donde yo vivo, en Chilpí, que es un municipio pequeño. Esta es parte de las verdades que salen a través de Tu Voz en la Frontera, que está, como decía Alma, a la disposición incluso a través del apoyo de PRODEM y de la GIZ. Muy bien, gracias, Cristian. Y una de las iniciativas dentro de estas producciones es que nuestras producciones las sacamos luego, y bueno, ya va a desaparecer el CD, pero mientras tanto, nuestras producciones las sacamos luego en CDs, que son trabajados en las parroquias, que son trabajados en las comunidades, en las reuniones de las juntas de acción comunal, que son trabajados en las radios escolares, porque si tenemos 650 radios comunitarias prendidas, les comento, y ya viene también luego una diapositiva, en donde por parte del Ministerio de Educación ha reconocido las 4.700 emisoras escolares, que no es solamente para mandar saludos y escuchar reggaetón, no, hay centros de producción radial, hay colectivos de producción de niños, hay colectivos de producción de jóvenes, y trabajar la música, entre eso la musicoterapia, para cómo a través de la música aportar y acompañar, ya se me vino, en estos procesos de paz. Pero resulta que hoy la radio no solo se escucha, hoy la radio se ve, hoy la radio se lee, hoy la radio se escribe y se interactúa. Entonces tenemos también un trabajo fuerte con las radios virtuales o radios online. Estos son centros de producción comunitarias de video o de radios online. Uno de los trabajos también es el acompañamiento, no vamos a buscar la noticia y tal, se fue, ¿no? Y se lo llevó para Bogotá y escribir. Nuestro trabajo tiene que ver con una presencia en las comunidades de 3, 6, 8 meses, ¿no? Y a veces llega un proyecto y después otro para poder fortalecer los colectivos y las organizaciones que se dejan montadas o organizadas en las comunidades.
Iniciativas como creación de colectivos de comunicación, ya lo mencioné, pero por ejemplo, que una comunidad tenga el colectivo de mujeres, el colectivo de personas de la tercera edad, y asimismo formar las redes de jóvenes, el de formar, de pasar de consumidores a prosumidores. Y el país tiene 28 redes, ya lo mencioné quizás, de departamentales y regionales de radio. Por eso cuando hablamos de Cantoyaco, son 13 entre emisoras y colectivos. Y cuando hablamos de Nariño, Sindamanoy, son 30 emisoras. La imagen que ustedes tienen a la derecha, Onda Rural Comunitaria, es un proyecto que empezamos a ejecutar desde el año pasado, en una comunidad helena, es decir, en una comunidad en medio del Ejército de Liberación Nacional. Y allí se les acompañó a montar su centro de producción radial, como les mencionaba, como una de las iniciativas de construcción de paz. El trabajo en red, articulación de experiencias, observatorio de medios, formación en lectura crítica, y en estos momentos con Ecuador tenemos 4 ejercicios, que son la red de periodistas y reporteros, ya mencionada, ya convocados acá, Tubos en la Frontera, pero también tenemos la red panamazónica, los 6 países amazónicos, con REPAN, que son, además de los 6 amazónicos, los 3 países que hacen parte de las Guyanas. Y acaba de nacer un nuevo proyecto que se llama Suenan Ondas de Paz. Y este Suenan Ondas de Paz nació precisamente inspirados en los diálogos, en el punto número 2 de los diálogos de La Habana, sobre participación política, ¿no? Donde en las mismas conclusiones de este punto 2 se pide, ¿no? Se pide, ¿no?, la asignación de que la pauta oficial sea mejor distribuida. Ya decía también que el 80% de la pauta se la lleva los mismos medios privados. Entonces es una exigencia que le están haciendo al gobierno colombiano. La actualización de las nuevas radios comunitarias, faltan 600 para montar. La democratización del uso del espectro radioeléctrico y obviamente el acompañamiento y más libertad para las radios comunitarias y públicas. Le cuento que la palabra democratización del uso del espectro radioeléctrico, cuando en tantos países y aquí mismo en este escenario, en muchos eventos se ha mencionado, esto causó el pavor. Hace nomás 10 días que uno de los prestigiosos noticieros radial de Colombia empezó a hacer ya este comentario: ya se está hablando de democracia en los medios, ya se está hablando de democratización. O sea, ustedes quieren ser como los vecinos o quieren ser como la isla. Ojo, eso es un peligro, que van a democratizar los medios. Entonces, imagínense el lenguaje agresivo y de guerra que se está hablando todavía en plenos diálogos, o precisamente por los diálogos que se están hablando en los medios privados. Nuestra labor, más que informativa, es una labor pedagógica, es una labor cultural, ¿no? Por eso tenemos un tipo de compromiso y de involucración con las comunidades más directamente. Pero todos tenemos una esperanza y una expectativa de las conclusiones y de la firma el próximo año. Pero asimismo nos queda un sabor agridulce. Y el sabor agridulce, estamos empeñados en la paz, pero el sabor agridulce sería con este grafiti. Y es que la paz no es callar los fusiles, es superar la desigualdad social. Habrá paz en Colombia. Mientras tanto, gracias GIZ, mientras tanto, gracias a los que están aquí presentes, seguimos trabajando. Nuestro trabajo no está centrado en los medios. Para nosotros los medios, para nosotros la radio es un pretexto, porque nuestro objetivo y nuestro objeto y nuestra opción de vida es la persona, las comunidades, los derechos humanos y por la dignidad de una vida mejor. Muchas gracias.